Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión y tengan un muy feliz año 2021. Hemos cambiado de año. Esto, pues a nivel de calendario, pues sí es significativo, pero desde luego que no se enmienda la cosa. Vamos a hablar de lo primero, de lo más importante, la salud. La salud y la pandemia del COVID-19. Vean ustedes cómo estaba ayer Almería. Teníamos los datos más altos de toda la historia de la pandemia. 655 casos positivos detectados en Almería. Un total de 23.866 hasta la fecha. Bien, vamos a ver cómo cambia la cosa. Hoy significativamente los datos son inferiores. Vamos a ver, en Almería tenemos, como ven ustedes, en la cifra del total son 24.115 y es una de las provincias que en términos relativos, por nivel de población, pues está, digamos, en la media alta. Pero es que en Almería han bajado significativamente de lunes a martes los afectados, los infectados por el COVID-19. 249 tenemos en el día de hoy. En el día de hoy, que se refiere a ayer lunes, evidentemente, porque estos datos son de 24 en 24 horas, salvo los fines de semana, que los fines de semana saben ustedes que los datos son bastante imprecisos. Bueno, pues así están las cosas. ¿Qué nos dicen las autoridades sanitarias? Pues que estamos pagando los excesos de las fiestas de Navidad, la cena de Nochebuena, la despedida de fin de año, etcétera, etcétera. Las reuniones, sobre todo las reuniones familiares. Ha habido países que han prohibido, por ejemplo en Dinamarca, prohibieron las reuniones familiares, las visitas a las casas de los vecinos, de los amigos o de los familiares, porque ellos preveían que efectivamente ahí estaba el núcleo del contagio mayor. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que tenemos el dilema. Paramos en la economía en aras de tener una mejor salud. ¿Cómo equilibramos todo esto? Bueno, pues todo tiene un coste no solamente económico, sino también un coste en votos. Y eso es lo que no tratan de dirimir positivamente, en beneficio de todos, los políticos. Hablaremos en los próximos minutos de este y otros asuntos. Un asunto que hoy vamos a avanzar en la tertulia de Interalmería Televisión. Y es que vamos a conocer las implicaciones que tiene Almería, la provincia de Almería, en la subida del recibo de la luz. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver Almería con la subida del recibo de la luz? Pues mucho. Hemos descubierto que efectivamente Almería tiene fuertes implicaciones en el resultado tan negativo de subir el recibo de la luz como lo ha subido el gobierno de España de una manera increíble. Y eso sí, aquí nadie protesta. Solamente baste recordar la cantidad de comentarios que ha habido en las redes sociales, no siempre en todos los medios de comunicación, que algunos han acallado totalmente esta bestial subida en el momento más inadecuado, en el momento más inapropiado, que es en la ola de frío histórica en España. Sube el gobierno de España el recibo de la luz y Almería tiene que decir mucho al respecto. Se lo contamos enseguida. Saludamos ahora a nuestro contertulio, Jorge Molina. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Comienza el año? Pues la verdad es que, tal como me han mandado, pues entre lo del asalto al Capitolio, la cepa inglesa y la sudafricana, la tormenta Filomena, el incremento del número de contagiados y después, tal como se está llevando el tema de la vacunación, no sé todavía si voy a echar de menos al 2020. Sí. Porque no llevamos 12 días exactamente y fíjate ya toda la gente... Lo que va a decir prácticamente 2 semanas. O sea, nos va a pasar, pues corremos el riesgo de que nos pase como con Zapatero, que pensábamos que era el peor presidente de la democracia y creo que le va a echar otro vendrá que bueno dará. Bueno, había un comentario en las redes sociales que me parecía muy acertado. Bueno, la tormenta Filomena, la pandemia, las vacunas, el desmán de este gobierno socialcomunista. Y dice, bueno, ¿y qué nos toca la próxima semana? Un
un ovni. La próxima semana nos toca ovnis. Rafael Martos, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues bien, feliz año a vosotros, feliz año a los televidentes. Y que no se nos olvide lo de año de nieve, año de bienes, Sí. macho, que de verdad no se lo oigo decir a nadie y es un refrán popular y a mí me gustaría cogerlo, en fin, para animarnos un poco, porque efectivamente el año ha empezado muy mal. Pues bueno, vamos a acogernos al refranero a popular, eso, a ver si hay suerte. A eso yo te añadiría creo que era en el ideal de este fin de semana, donde había las quejas que una vez más se producían las tormentas y la lluvia y que se iba a parar al mar y que no se había hecho absolutamente nada para poder, Sí, los regantes, la mesa del agua. para poder reutilizar ese agua. Y también había una fotografía de cómo el mar y tal se había llevado parte de la costa. Y volvemos siempre a al punto de origen. Es decir, tú no puedes pretender que en un año, en 2 años, como parece que pretende ahora el Partido Socialista, acusando al gobierno del Partido Popular, pero tú tienes que tener un plan a 10 años vista, que lo tienes además que fasear tanto en hitos como en presupuesto. Y decir, señores, mire usted, en 10 años queremos llegar a este punto. Y tenemos en el 2021 estas tareas con este presupuesto. En el 2022 y llegar al final de año y decir, esto se ha hecho. Y a lo mejor el problema, por cuestiones económicas o de infraestructura, por lo que sea, hay que tardar una serie de años, pero se está en la medida. El problema es que no es que parcheamos, es que ni siquiera tenemos un concepto claro de qué es lo que queremos hacer. Y efectivamente esta es una tierra que tiene la desgracia de que el agua está subterránea, por lo tanto no se ve si para sacar agua hay que tirar no sé cuántos metros más abajo y no se rellenan los acuíferos, pero realmente si hubiera un plan de ese estilo, sabríamos qué se está haciendo, qué se está aprovechando y cómo se está invirtiendo el dinero. Pero es que fíjate, incluso, fíjate tú, me atrevo más a decir, o sea, ese tipo de planificaciones también, por ejemplo, lo de las playas es más difícil, pero también viendo el retorno, porque si nosotros somos capaces de captar más metros cúbicos de agua que después se vende, pues ayudará a financiar en parte ese programa. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos eso? Cuando también yo parto de la complejidad de que ahí intervienen varias administraciones y el tema de competencia, pero hay que tener la voluntad de hacerlo. Y yo veo que eso no interesa, pero es que interesa más otra cosa. el cortoplacismo de los políticos. O sea, esa es la desgracia. Y ojo, hay que tener también cuidado con eso del cortoplacismo de los políticos, porque sobre todo en las actuales circunstancias pueden aprovechar para decir, efectivamente, en vez de 4 años los mandatos deberían ser de 6 o de 8, ¿no? Que ese tipo de cosas ya no las conocemos, vienen de otros países que nos suenan, ¿no? Pero en ese cortoplacismo, pues mira, el otro día, por ejemplo, voy a hablar ha comentado una cosa del COVID, pero antes digo otra cosa, ahora aprovechando que has dicho lo de las playas. El concejal Antonio Ruano, ayer o antes de ayer, iba a Costacabana a mostrar el destrozo que había producido el temporal ahí. Y claro, yo no pude menos que acordarme de los destrozos que se producían antes. Con muchísima menos lluvia y muchísimo menos temporal, la playa desaparecía. Claro. La playa se mantiene gracias a que se hizo una obra en condiciones y unos espigones en condiciones. Entonces ahora esa playa, es verdad que con el temporal que hemos tenido ha sufrido destrozos, pero es que tal y como estaba antes con el Partido Socialista, que solamente echaba arena y echar arena y toda la solución era echar arena, pues era echar arena y al mes y a veces a la semana la playa desaparecía. Ha habido que hacer, pero claro, eso cuesta un dinero. Pero no ha visto Antonio Ruano, por lo visto, los espigones de reposición y todo eso. Eso no lo ha visto. Y ahora respecto, es lo típico. Y ahora respecto al COVID, lo mismo del cortoplacismo. Hombre, yo es que alucino cuando escucho a responsables políticos, es decir, no a cualquiera, sino al que toma la decisión, a los que toman las decisiones, decir, bueno, es que esto se veía venir.
¿Cómo que se veía venir? ¿Y no habéis hecho nada? Es decir, vamos a ver, comentaba lo de el binomio salud-economía. Correcto, pero nada impide y no se hubiera dañado absolutamente nada la economía si el 24 y el 25 y el 31 y el 1 se hubiera decretado, por ejemplo, el confinamiento total en nuestras casas. Sí, no se puede salir. No, es que no puedes salir ni a la calle. ¿Por qué? Cenas en tu casa y cenas con tu familia más próxima. No, permitimos. ¿Para qué? Para tener 600 y pico contagios para no perder votos, para no tener a la gente enfrente, de esos para que no 655, 8 o 10 como mínimo van a morir. Pero mira, aquí hay un riesgo calculado. Toda la decisión política que se adopte tiene un riesgo calculado. Y ese riesgo calculado se traduce en votos, o por lo menos en afectos y desafectos, por parte de la población votante. Porque el político piensa en eso, única y exclusivamente en eso. ¿O es que no lo estás viendo con la trayectoria que lleva el gobierno de España y con la trayectoria también que tienen algunos políticos que son, pues en definitiva, comparsas de sus señoritos feudales que tienen que aplaudir la gestión del gobierno por pésima que sea y los efectos nocivos que produce? Pero esto es que es así. Entonces, riesgo calculado. Se hace un cálculo y se dice, oye, vamos a ver, vamos a tener mucha gente cabreada porque les digamos que vamos a confinar de una forma severa días tan señalados como son Nochebuena, fin de año, Reyes, etcétera. Pues mira, se van a contagiar. Sí, lo sabemos. Es que ya sabíamos, si está bien dicho. Lo que dicen los políticos ya lo sabían. Es la única verdad que dicen. Ya sabíamos que esto se iba a producir y los efectos que se han producido son ahora el conteo de todos los contagiados y de los muertos que también va a haber. Y eso es una grave irresponsabilidad de estos políticos, evidentemente, pero todo va en aras de preservar sus votos y la simpatía del votante, que evidentemente no los puedes enfadar con medidas tan impopulares como esto, en fin, ya están señaladísimas. Pero es que sinceramente no sé hasta qué punto habría sido tan impopular cerrarlo todo el 30 y el 31, que no hubiera un alma en la calle, perdón, el 30 y el 31, no, el 31 y el 1, sí, que no hubiera un alma en la calle, para nada. ¿Por qué? A ver, si todo lo que tengas que comprar lo has podido comprar antes, claro, todos los regalos han podido hacerse antes, todo ha podido hacerse, pero prohibiendo, o sea, confinando totalmente a la ciudadanía el 24 y 25 y el 31 y el 1, lo que evita es esos contactos, esos movimientos, y no que han hecho justo lo contrario, abrir más tiempo las tiendas, abrir más tiempo los bares y que nosotros nos podamos mover prácticamente libremente por todos sitios. Entonces, y la culpa ahora la tienes tú. Claro, la culpa la tenemos ahora la gente. Y no solamente eso, porque también hay que recordar, mi mujer el otro día me lo decía, el día 24 o el día 23 de diciembre, que fue a un centro comercial, dio 4 vueltas y cuando veía que no podía aparcar en ningún sitio, si esto está así, evidentemente yo ahí no entro. Claro, y me dijo, me he vuelto. Digo, muy bien hecho. Eso es lo que hay que hacer, evidentemente. Porque es que, vamos, era tremendo como estaban los centros comerciales en Almería. Y eso lo permiten los gobiernos, evidentemente. Gobierno autónomo, gobierno central, gobiernos municipales o diputaciones o a quien le toque. Pero en definitiva eso es así. Te lo permiten. Es impopular, evidentemente, cerrar los centros comerciales cuando tiene que venir Papá Noel, cuando tienen que venir los Reyes Magos, cuando hay que hacer las compras de las viandas para los grandes excesos culinarios de Nochebuena y Nochevieja, etcétera. Bueno, es impopular, pero la gente sabe que, estos políticos saben que se van a contagiar, que nos vamos a contagiar ahí, evidentemente, en los medios de transporte público masivos. No es el caso de Almería, pero hemos visto el metro en Madrid últimamente, que eso es impresionante, es un auténtico infectódromo. Bueno, pues centros comerciales, hemos visto las calles de las grandes ciudades y sin olvidar también Almería, que los centros comerciales estaban a rebosar. Y centros comerciales, no solamente grandes centros comerciales, sino también tiendas tiendas grandes. Tiendas grandes de Almería que estaban a tope. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Y de quién es la culpa ahora? No, es que estamos pagando ahora los excesos de lo que hicimos. No, mire usted, es que los excesos se producen cuando hay
Cuando se manga ancha, permiten, cuando hay carta blanca para que se puedan producir. Para eso está el gobierno. Cuando nos para eso estamos ¿estamos en alarma todavía o pues o no? ese, Vamos, ese digo tema. yo, ¿para qué sirve el estado de alarma y todas estas historias? ¿Para qué? Para después echarle la culpa al incauto ciudadano que ha hecho lo que normalmente viene haciendo. Y además no se puede pedir porque responsabilidad colectiva. Si te lo vamos. permiten, tú vas a una tienda, si te lo permiten, pues claro, puedes pues entrar. vas. Y además, cuando es costumbre ir a las tiendas, y cuando es costumbre hacer, si no tienes que hacer la Nochebuena, pues haces la tarde buena, porque también se han llenado los restaurantes el día 24 a mediodía, y esto es impepinable. Pero bueno, en fin. Y por poner la nota cursi y pedante por mi parte, ya sabéis que Impropio de mí. que la pinza bien. Es decir, al principio de la pandemia se habló mucho del libro de Nassim Taleb, el cisne negro. Esto ha sido un cisne negro, realmente no teníamos capacidad de previsión, y poco a poco empezó a entrar a decir, no, estáis equivocados, y sacaron el libro de Michel Bouquet, de Rhino Grey, ¿no? El rinoceronte gris. La diferencia es que Taleb, que es un tío de la bolsa, habla de unos sucesos que no son impredecibles, pero que ocurren, ¿no? Claro. En cambio, el rinoceronte gris es que tú ves que el rinoceronte viene y tú no haces nada por apartarte. Y eso es lo que realmente nos ha pasado. O sea, nosotros somos víctimas del rinoceronte gris, de que hemos visto venir todo lo que nos iba a pasar y no. Y de alguna manera yo me quiero exculpar. Sí, lo que pasa es que el rinoceronte, si te viene es mejor que no te muevas, porque es de naturaleza miope y entonces lo que ve es el bulto corriendo. Tú lo que quieres hacer es el Tancredo, ¿no? Sí, es mejor no moverse, hacer de avestruz. Sí, pero yo lo que quería decir es que yo realmente me quiero liberar de esa responsabilidad, pero pero como en cualquier organización, los responsables es el que manda. Es decir, posiblemente un empleado ha hecho una cosa mal, pero el que paga las consecuencias y el que tiene que dar la cara es el jefe. Y en política debe de ser igual. Lo que pasa es que la capacidad entre la gobernanza y la propaganda, el relato, el marketing, parece ser que los culpables somos todos, menos realmente quien tiene que tomar las medidas y poner los límites y la prevención. Por lo tanto, yo me siento defraudado por todo lo que está pasando, de verdad. Y mirar que yo siempre he pensado que el distanciamiento social había que mantenerlo y por eso lo he mantenido en el pasado, lo mantengo ahora y lo seguiré manteniendo en el futuro, porque no hay que juntarse con cualquiera. Pero dicho esto con toda la ironía del mundo, creo que realmente lo estamos haciendo mal, a todos los niveles. En fin, bueno, ves que es una con otra, porque si estamos hablando de la pandemia y estamos hablando del plan de vacunación, que esa es otra, porque es que, claro, a este régimen de vacunación vamos a terminar en 2025, posiblemente, vamos, es que va a llegar el AVE a Almería y no vamos a estar vacunados. Yo tenía calculado 2,8. O sea que llegará el AVE a Almería. Sí, a lo mejor cuando estemos vacunados, pero llegará. No, yo creo que llega el AVE antes de que estemos vacunados. Hombre, según Fernando Martínez, que va ahí un presupuesto con una cantidad per cápita muy superior a lo que nunca ha habido, creo que las obras de infraestructura importante las vamos a ver materializadas en el 2021. Exactamente. Es más, incluso antes de que se termine el 2021. Estoy convencido de ello. Ya. Bueno, y otro efecto que se produce, desgraciado, aparte de la pandemia y sus derivadas, económicas, de vacunas, del impacto económico y social, lo tenemos también, pues claro, que viene un mal tiempo, que por cierto no es histórico, porque es que aquí enseguida decimos, histórico. Hombre, las temperaturas que se han producido, por ejemplo, en la zona de la Alcarria o en las provincias de Cuenca, Teruel, Guadalajara, sí son históricas. En algunas poblaciones pues se tiene estadística, o sea, 25 grados bajo cero en una población del centro de España, la verdad es que frío, y hay que hablar de frío. Históricamente no se conocen registros tan bajos como los que se han producido pues en ciudades como Calamocha, o yo 39 grados bajo cero. Sí, yo he visto nieve en la playa del Zapillo,
Sí, bueno, es que yo he visto nieve en la playa, y he visto nieve mezclada con... En el 2005 cayó una cosa que era una mezcla de nieve y de granizo, ¿eh? Y vamos, yo recuerdo que aquello fue tremendo, porque hubo una desgracia tremenda para los invernaderos, porque era un peso adicional sobre la cubierta del invernadero tremenda, ¿no? Porque no era solamente nieve, es que venía acompañado también de una especie de granizo. Era una cosa muy rara, ¿no? Y cayó en toda la provincia de Almería. En el 2005, por ejemplo, también hubo un mes de febrero, que fue el puente del Día de Andalucía, que bueno, yo recuerdo, yo salí con la moto y he visto 1 metro de nieve en la Alpujarra, concretamente en Oanes, ¿eh? 1 metro de nieve en la sierra. Pero es que en el pueblo había pues, casi medio metro. O sea, estamos hablando de circunstancias que se han producido, yo que sé, temperaturas de 11 bajo cero en la provincia de Almería, perfectamente. Es muy normal que se produzcan 10 grados bajo cero en un invierno crudo, pues sí, en torno a los 10 bajo cero. Sí, pero a ver, pero depende, eso, a ver, una cosa son los datos estadísticos y otra cosa es cómo lo sienta cada uno, además según donde esté. Yo creo que los días estos de frío no lo había notado nunca. O sea, yo no he notado en Almería tanto frío como estos 2 o 3 últimos días. ¿En Almería ha hecho frío? Sí. A mí sí. Almería ciudad, Almería capital ha hecho frío. Lo que pasa es que a los muy machotes os pasa eso. Vamos. Yo debe ser otra cosa. Lamento llevarte la contraria, aunque yo sé que con la pérdida de peso mía la sensibilidad al frío es enorme. Yo estoy helado todo el día. En fin. Pero ya te digo, pero que depende mucho eso de dónde estés. No es lo mismo en Almería que en Laujar o en Oanes o tal. Claro, ahora, en Oanes 10 grados bajo cero. Bueno, pues debe ser una temperatura razonablemente habitual un invierno. Sí, claro, pero no en la capital. Lo que pasa es que en Almería... Es que en la capital con 6 grados sobre cero, ya estamos tiritando todo. Hombre, claro. Es que... el problema añadido es el tema de la humedad. Es que en la hoja es una cuestión de piel de cebolla, es ir poniéndote pieles de cebolla hasta que llegues a tu nivel de confort. Pero aquí es que la humedad... Y además a lo que el cuerpo se te vaya acostumbrando. Es decir, si tú vives, pues eso, por ejemplo, en Oria, en Oanes, en Laujar, en Bacares, que está muy cerca de estas imágenes que estamos viendo de Calar. Si tú vives allí, pues claro, tu casa está preparada para el frío. Tú estás preparado para el frío en cuanto a las ropas que tienes y en cuanto a tu propia concienciación de las temperaturas. Pero claro, a ver, si tú vives en el Zapillo, pues claro, la cosa no es lo mismo. No, eso sí, la adecuación de la vivienda es muy importante. Sí. Es que vamos, si sales fuera de España, te das cuenta efectivamente que la gente tiene muy en cuenta ese tipo de contingencias climatológicas y que están preparadas en la vivienda. Vaya, helado y todo, yo me quedo aquí. Hombre, vamos. No creas que temperatura... Mira, yo prefiero tener 2 bajo cero que 2 sobre cero. Porque es que 2 sobre cero es una temperatura tremendamente gélida, porque es que la sensación térmica es que puede contener humedad, puede haber niebla y puede haber humedad en el ambiente. Con 2 bajo cero es más raro, ¿no? Y entonces una temperatura, un tiempo más seco, aunque haya bajado la temperatura a 4 grados, pero se nota menos frío. Yo por lo menos es mi impresión, mi sensación. Hombre, yo estoy acostumbrado al frío. Además, yo he estado en el paralelo 80, entonces sé lo que es frío. He estado en agosto, bien cierto que hay que decir que fue en el mes de agosto. Eso iba a decirte. Pero esto no, en el paralelo 80. El sitio, pero he venido buscando el veranillo. Todo lo que sea menos de 20 y tantos grados no está hecho para los humanos. Exactamente. Bueno, ¿y qué os parece la acción del gobierno, sobre todo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? La acción del gobierno. Sí. O sea, da por supuesto que ha hecho algo. Ha hecho algo. O sea, yo he visto al presidente del gobierno a las 53 horas de producirse el colapso en ciudades tan importantes como Madrid, con cierre del aeropuerto, 5 días las personas que hay allí todavía que están secuestradas en el aeropuerto de Barajas, que están durmiendo en la calle, o sea, que están durmiendo en el suelo, quiero decir, del aeropuerto, o donde buscan un rincón. Bueno, pues a las 53 horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
lo llevaron en un 4x4 a las puertas del Ministerio de Interior, que lo recibió a la puerta del Ministerio el ministro Marlaska, y se bajó del 4x4 con pantalón de pitillo, unos calcetines ejecutivos y unos castellanos. Eso es, ahora eso sí, le habían despejado el acceso. Eso te iba a decir. Esa fue la primera acción del gobierno de España. A las 53 horas. Pero por eso te digo, ¿qué te extraña de esa indumentaria si ha salido del confortable calorcito de Moncloa, claro, se ha subido en el confortable vehículo que le iba a llevar, que llevaría 3 horas arrancado con la calefacción puesta, con la calefacción a tope, se baja allí, le limpian el suelo para que entre en el ministerio también calentito, pues hombre, no iba a llevar abrigo. Exactamente. Pero no, yo creo que, a ver, es cierto que como con la pandemia, y voy a los ejemplos que ha puesto Jorge, pues es algo que no es del todo previsible, es decir, puede pasar, incluso esto estaba avisado, pero calcular exactamente qué es lo que va a ocurrir, pues es complicado, hay que estar preparado, pero si tú te preparas un poquito, o no te preparas porque vas de sobrado, y te viene mucho más de lo que esperas, pues claro, se produce esa disfunción, pero es verdad que son acontecimientos raros, pero eso no exime de responsabilidad al gobierno, que precisamente cuando ocurre algo así es cuando tiene que actuar, sobre todo actuar cuando está pasando, claro, lo que decíamos de la pandemia. Es decir, tú en la primera ola vamos a aceptar que nadie podía pensar que fuera tan fuerte como era. Pero es inadmisible la segunda ola y la tercera ola. Eso ya es de juzgado de guardia y además no como expresión, sino como hecho. Que habría que denunciarlo en un juzgado. De todas maneras, igual. Yo creo que las administraciones que están más cerca del ciudadano, como son los ayuntamientos o como son las comunidades autónomas, yo creo que han respondido bien. Una vez más, que yo no sé por qué no se utiliza todo lo que se debía utilizar, porque aquí no puede entrar, no, esto no, que es la UME, creo que ha sido encomiable. Para mí la crítica es más que de aptitud, es decir, yo creo que el gobierno que tiene el Ministerio de Defensa ha desplegado a la gente, la Guardia Civil, etcétera, es de actitud. La actitud no es de la dignidad y de la cercanía que se le tendría que exigir, porque no solamente ha sido el numerito de Pedro Sánchez, es aportado como un mentecato lo que estábamos hablando de todos los temas de los trenes de largo recorrido, el tema del aeropuerto. Es más la actitud que han tenido, que es inexplicable. Pero fíjate, que es inexplicable, porque yo estoy en eso, de decir, bueno, que se acerca, pero tú no puedes medir las dimensiones tan tremendas de todos los años en invierno. Hay unos días más de lluvia, de nieve, de tal. Vale, de acuerdo, pero la actitud no la puedo entender. Claro, pero fíjate, un gobierno que además se proclama que está cerca del ciudadano, que se proclama que no van a dejar a nadie atrás, y después los hechos no se corresponden con las manifestaciones. Te pongo un ejemplo sobre lo que estás diciendo. Tú fíjate en Andalucía y en Almería en concreto. En Almería, la Diputación desde el minuto cero ya estaban las máquinas moviéndose. Aún así, fíjate, a día de hoy, o por lo menos esta mañana, todavía había 3 carreteras cortadas de las que controla la Diputación. Y han estado las máquinas funcionando todas las horas del día y alguna que otra más, ¿no? Entonces, es decir, la cosa ha estado complicada, pero la Diputación ahí ha cumplido. Fíjate la Junta de Andalucía, que ha mantenido igualmente sus calles, sus carreteras limpias, hasta el punto de que a nivel andaluz han aportado máquinas a la Comunidad de Madrid para ayudarle. Y mientras tanto, el gobierno, los aeropuertos, que es una cosa suya, fíjate los problemas que han tenido. Los trenes, aquí nos da un poco igual, porque total, lo de los trenes con nosotros ni va ni viene.
Pero igual, el avión todavía paralizado. no ha podido ir a Madrid, ¿eh? Esa es otra, ¿no? Estamos a martes. Pero hablando más del gobierno, antes has mencionado tú al principio el tema de la electricidad. Vale. Luego podemos hablar de ese tema. No, pero, vamos a hablar a sí, continuación. pero es que quiero decir, los billetes de avión, los billetes de tren, la electricidad, eso tiene mucho que ver con el consumo. ¿Dónde está el ministro de Consumo? ¿Dónde está el ministro Están de haciendo Consumo? billetes Está con el fabricando hermano. billetes. Digo Con el yo. hermano. Estarán los dos ahí en la dándole a imprenta la Pablo maquinilla. Iglesias, ¿no? Exactamente. Dándole En la la vietnamita. maquinilla. Claro. Están haciendo billetes en la Haciendo vietnamita. con la ciclostil, con la vietnamita, con la vietnamita que haciendo el ministro billetes. de Consumo llegue a una situación en la que los consumidores están tirados en los aeropuertos y no haya salido a dar una explicación de qué puede pasar con esos viajeros, pues hombre, es bastante grave, Bueno, y el único problema que tiene es que tienen que limpiar las pistas y algunos aviones que, por lo visto, le ha caído nieve, que se ha helado en la estructura del avión, pues Que hay que limpiarlos también. no hay maquinaria. Yo recuerdo otra peripecia. Saliendo de Berlín, había pues yo qué sé, una fila, si digo 40 aviones, no es ninguna exageración, uno detrás de otro, pasando por unos túneles que hacían unas máquinas que tenían unos chorros de agua caliente, que primero bañaban al avión, y avión que bañaban y que despegaban el hielo, avión que despegaba, y así iba. Y no sé, incontables máquinas de quitanieve y fresadoras que había en las pistas. Y era un ir y venir continuamente, quitando nieve, despejando Pero la pista. Venga, eso, aviones para arriba, aviones para abajo. Algunos de esos países, si no tuviesen toda esa Hombre, infraestructura, colapsarían. no podrían. Imagínate Helsinki o Tegel en Berlín, pues aeropuertos que todos los años sufren. Bueno, Claro. en Helsinki es todo Pero todo el invierno. fíjate, por intentar ser justo, es verdad que una infraestructura para mantener eso, pues no se costea en un país como el nuestro, en el que estas temperaturas, estas situaciones son. Pero hombre, a ver, de que despeguen todos los aviones a que no despegue ninguno, hombre, yo creo, Claro. yo creo que la mitad, un tercio, Pero mira, es decir, si es que a lo mejor todos no los dice, puede hacer no volar. vamos a disponer de la maquinaria que tiene el aeropuerto de Helsinki o el aeropuerto de Berlín, o uno de los aeropuertos de Berlín. No, porque aquí no se dan esas circunstancias cotidianamente. Aquí puedes tener, como ha habido, una ola de frío que ya estaba predicha, que estaba cantado, que era así. Es que ahora la meteorología es bastante precisa. Se puede equivocar unos cuantos kilómetros arriba o abajo donde va a caer la gota fría o la lana, o bien un vórtice frío, o un frente ocluido, o cualquier historia de esas. Pero se puede equivocar poco. Pero lo que sí sabes es que te va a caer encima, con mayor o menor magnitud, pero te va a caer encima. Bien, lo que no se puede permitir, por ejemplo, es que el gobierno, el Ministerio de Interior, no tenga para los coches de policía cadenas. Eso sí, eso. Es que no tenían. Pero es que espérate, van y compran cadenas para abastecer a la dotación policial de Fuencarral, de un barrio populoso de Madrid, y le llevan unas cadenas que no son compatibles con las ruedas que tienen los vehículos. Entonces dice, bueno, pero ¿esto qué es? Mira, ¿Se puede ser más inútil, más inepto? Y yo- esto lo hace el Ministerio, lo hace el Gobierno de España. yo- Pero perdona, es que el Gobierno de España resulta que sabe que tiene 4 todoterrenos. En su parque móvil ministerial tiene solamente 4 todoterrenos. Uno de ellos, el que fue Pedro Sánchez, en pantalón de pitillo y con los castellanos al Ministerio de Interior. Pero es que tiene 4. Y aquí en España han salvado del colapso total los ciudadanos particulares que tienen un 4x4, que tienen un todoterreno y han estado sacando ambulancias y coches de bomberos, que es que tiene guasa la cosa, tirando un 4x4 de un coche de bomberos o de una ambulancia para sacarlo. Pero bueno, eso no vamos a llegar al nivel de la maquinaria que precisa y que tiene Helsinki o que tiene Pero que hay, Siberia. hay gradaciones, ¿no? Pero hombre, por favor, lo que tú decías, hombre, de ahí, de salvar unos cuantos vuelos, un porcentaje de un 15, un 20% de los vuelos de Barajas, a ninguno, hay una diferencia. Hombre, del Real Madrid salió. Bueno, ni ese. El último. Ni ese. Ha habido
y ha habido algunos episodios que no se cuentan, no se pueden contar, pero ha habido algunos aviones que han tenido que dar muchas vueltas y que estaban pidiendo, oye, que vamos justitos para Barcelona, justitos de combustible me refiero. Ese caso se dio el viernes pasado. Yo, por decir una barbaridad y para que os metáis conmigo, me habéis oído muchas veces decir que de alguna manera tendría que implantarse ya de una vez por todas el que no somos ni contribuyentes, ni ciudadanos, ni electores, sino que somos clientes. Y mientras en toda la administración, desde el nivel medio hasta el más alto nivel, no se termine con ese vasallaje, realmente este país tendrá grandes déficits. Pero eres cliente en campaña electoral, y luego eres vasallo. No, en campaña electoral eres un voto a captar. Claro. Quieren que formen parte de la mayoría cautelosa, como le gusta decir a Iván Redondo, para que entres y votes. Pero realmente tendremos que empezar a exigir que nos traten como clientes. Bueno, pues posiblemente se producirían muchos cambios. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. En todo caso, hombre, no estaría mal que entre todos contribuyésemos a que este gobierno se pasara unos cuantos días en algunos sitios donde parece ser que la gente soluciona sus problemas. Cuando hay una situación como esta, de un poquito de nieve y algo de frío. Los podríamos mandar a Yakutsk, por ejemplo, o a Omaicón, que están a 50 bajo cero normalmente. O sea, que lo normal de allí. Hombre, yo creo que mandarlo, yo iría. Tú lo que quieres mandarlos es al Gulag. Yo iría como experiencia. Hombre, sacar, por ejemplo, a Pablo Iglesias de la dacha que tiene allí en su pueblo, en Galapagar, y mandarlo a Omaicón. Estamos hablando de Rusia, y también Yakutsk es Rusia. Es una ciudad que tiene casi la población de Almería, pero viven a 50 grados bajo cero, por término medio, o sea, tienen sus picos, tienen también sus picos. Tienen su veranillo de San Miguel. A ver si venían un poco escarmentados y por lo menos con alguna experiencia, oye, ¿cómo vive la gente y cómo resuelve la gente estos problemas, ¿no? En fin, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis, enseguida hablaremos, insisto en ese asunto. Almería tiene mucho que ver en que haya subido, no los almerienses, sino que, por suerte o por desgracia, tenemos aquí una serie de industrias y tenemos unas zonas estratégicas a nivel de combustibles que son determinantes para el funcionamiento de la nación y que Almería ha tenido mucho que ver en la subida del precio del recibo de la luz. Enseguida volvemos dentro de unos instantes. Hasta ahora.